Muy buenos días con todas y todos. Mi nombre es Hernán Espino y en esta oportunidad tengo como función disertar sobre el marco normativo que ha de regir en las elecciones internas 2022 que se están llevando a cabo dentro de lo que viene a ser el proceso de elecciones regionales y municipales del presente año. Para ello, en un primer momento, es importante hablar de una forma general sobre el marco normativo que ha de regirnos. En principio, no debemos olvidar que los derechos políticos y electorales se encuentran reconocidos en nuestro país en nuestra Constitución Política de 1990. No obstante que existe una ley marco que viene a ser la Ley Orgánica de Elecciones, así como leyes específicas de elecciones regionales y municipales, en el marco del COVID, el proceso de pandemia que hemos estado viviendo, el legislador vio por conveniente expedir un marco específico para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022. Y dentro de este marco, se expidió, dentro de este conjunto de normas, se expidió la ley 31.357, ley que modifica la ley 28.094, la ley de organizaciones políticas, y la ley 26.859, que viene a ser la ley orgánica de elecciones. Y la modifica en razón de que, si nosotros hacemos un poco de memoria, la forma de determinación, de selección o de elección de las candidaturas en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de la última reforma desarrollada por el Congreso de la República, es que se pasa de un modelo donde el monopolio de llevar a cabo este proceso electoral interno, que se encontraba a cargo exclusivamente de las organizaciones políticas, ha pasado a un modelo donde el desarrollo de este proceso de selección de candidatos de las organizaciones políticas se encuentra bajo responsabilidad de los organismos electorales, a través de lo que se denomina la figura de las elecciones primarias. Pero como les señalaba, en este contexto de pandemia, el legislador ha hecho o incorporó ciertas modificaciones transitorias para suspender, que tuvo como finalidad suspender el desarrollo de elecciones primarias, a fin de llevar a cabo una figura de elecciones internas donde, si bien participan los organismos electorales, aún se mantiene cierto grado de intervención, ¿no?, y de dirección y de determinación de la forma de inscripción de candidaturas a cargo de las propias organizaciones políticas. Y eso se está dado, como he señalado, en la ley 31.357. Sobre la base de esa ley, que es la que especifica las reglas particulares para la elección municipal y regional, y en específico para llevar a cabo este proceso de elección interna, se otorgó a los organismos electorales una facultad reglamentaria para ordenar este proceso de elecciones internas, ¿no? Sobre la base de esa facultad reglamentaria podemos mencionar al menos en esta diapositiva 3 reglamentos que han sido expedidos. Uno por la OMPE, que es la resolución jefatura 1639 de 2021, y 2 resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en calidad de reglamento, que viene a ser la resolución 927 de 2021 y la resolución 928 de 2021, expedidos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Estas 3 resoluciones, enmarcadas, claro está, en las competencias de cada organismo electoral, han establecido o desarrollado las disposiciones que se han dado en la ley 31.357 para un mejor desarrollo de estas elecciones internas, ¿no? Que, como les digo, tiene una particularidad. No toda la organización, ejecución, no todos los actos que conlleva el proceso de elección interna
están bajo responsabilidad de los organismos electorales, sino que hay algo, sino que aún quedan ciertas actividades que son de competencia o facultad de las propias organizaciones políticas para llevar a cabo estas elecciones. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Partiendo de este marco normativo, habría de que tomar en consideración lo siguiente. Recordemos que ya se ha producido la convocatoria de elecciones regionales y municipales, la CRM 2022, cuya fecha de elección, ¿no?, de ambas, de las elecciones regionales y las elecciones municipales, viene a ser el 2 de octubre del 2022. Ahora bien, no obstante está convocado este proceso electoral, que implica que al 2 de octubre debamos elegir nosotros como ciudadanos a nuestros alcaldes, regidores, consejeros y gobernadores regionales por el periodo que ha de empezar del 2023 por 4 años en adelante. No podemos obviar de que en este proceso electoral hay diferentes etapas. Y una de las primeras, y quizás de las más importantes, viene a ser la forma de determinación de los candidatos. Como ya les había señalado en la anterior diapositiva de una manera general, el legislador emite esta ley 31.357, donde dice o especifica de manera clara y concisa de que las candidaturas que han de participar en las elecciones regionales y municipales de 2022 tienen que provenir de elecciones internas. Ahora bien, estas elecciones internas, señala el legislador, estarán a cargo de los tres organismos electorales: la OMPU, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, de acuerdo a sus competencias y a la especialidad de cada uno de estos tres organismos electorales. Eso no significa, como ya les he indicado, de que el monopolio total para el desarrollo de la elección interna de estas RM 2022 esté a cargo de los organismos electorales, sino que habrá aún actividades que están dentro del espectro de decisión de las propias organizaciones, ¿no? Y eso lo iremos hablando en las siguientes diapositivas. Ahora bien, estas elecciones internas, que viene a ser como un proceso electoral dentro del proceso electoral macro, se va a llevar a cabo según un cronograma electoral que ha debido ser, o mejor dicho, ya ha sido aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 923-2021, ¿no? Es una resolución muy importante porque ahí se han establecido los hitos que ha de cumplirse en esta elección interna, ¿no? Y donde está señalado las actividades que tienen que hacer las organizaciones políticas y en qué fechas como máximo deben realizarlas, así como de los propios organismos electorales para poder llevar a cabo esta elección interna. Ahora bien, sobre las funciones que se han encomendado a los organismos electorales, de una manera amplia podríamos mencionar las siguientes, ¿no? Y que están vinculadas en sí a facultades o competencias que llevan a cabo estos organismos electorales en los procesos electorales regulares, ¿no? En elecciones regulares. En primer lugar, el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. Para las elecciones internas, el legislador le ha encomendado la labor de elaborar el padrón de electores de cada organización política sobre la base de la relación de afiliados que ha sido proporcionado por el Registro de Organizaciones Políticas a cargo del Jurado Nacional, ¿no? ¿Esto qué significa? El RENIEC elabora los padrones de electores de cada organización política. En este punto es importante precisar lo siguiente: no se trata de un solo padrón de electores, como sería el caso de la elección regional y municipal que se llevará el 2 de octubre del presente año, donde existe un padrón de electores aprobado por el RENIEC. En este caso de las internas, a medida que nos estamos enfrentando a diversas elecciones internas por las organizaciones políticas
que han de participar en la misma, nos da a entender que cada organización política tiene su propio número de afiliados y sobre la base de ello, en la revisión que ha realizado RENIEC, se irá construyendo o elaborando el padrón de electores de cada organización política. Aquí también me permito hacer la siguiente precisión, o de una manera, se puede decir, recordar algo también muy importante. En las elecciones regionales y municipales han de participar solo dos tipos, o bueno, tres tipos de organizaciones políticas, ¿no? Una que vienen a ser los partidos políticos que nosotros todos conocemos y cuya alcance es nacional, es decir, que tienen la posibilidad de presentar candidatos en los procesos electorales, por ejemplo, en esta elección regional y municipal, en cada distrito, provincia, región que tiene el país. Ese es el alcance que tiene una organización política denominada partido político. Luego de ella vienen los movimientos regionales, cuyo alcance para presentar candidaturas, para impulsar candidaturas o postulaciones, está delimitado por la circunscripción donde ha sido inscrita, ¿no? O registrada. Un movimiento regional, por ejemplo, de Apurímac, solo podría presentar candidaturas en los distritos, provincias y la región de Apurímac, ¿no? No podría tentar inscribirlas en regiones como Cusco, Ayacucho, ¿no? U otra región, por más que tenga alguna cercanía geográfica, ¿no? La inscripción está delimitada a la región por la cual se pidió su registro. Y bueno, si bien estas son los dos tipos de organización política que debemos conocer para este proceso electoral, surge un tercero que viene a ser la alianza entre estas, ya sea entre movimientos regionales o entre partidos políticos, para poder participar en un proceso electoral determinado. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. El RENIEC ha de elaborar los padrones electorales de cada organización política que participe, que puede ser movimientos regionales, que pueden ser partidos políticos o alianzas que se hayan producido entre estos dos primeros tipos de organización política, ¿no? De igual forma, habría que considerar un elemento más. Si bien por regla general nosotros tenemos el conocimiento de que en las elecciones, en todo tipo de elección, solo participan organizaciones políticas que tengan inscripción vigente a la fecha de convocatoria de la elección, dentro de este marco especial que pidió el legislador, la norma que ya hemos señalado, el legislador ha habilitado a que también participen en la elección interna o en parte del proceso de elección regional y municipal a aquellas organizaciones políticas, movimientos regionales, partidos políticos o alianzas electorales que se encuentran en proceso de inscripción, siempre y cuando hayan solicitado su inscripción ante el registro hasta el 5 de enero del presente año, ¿no? Y que logren o consoliden su inscripción como máximo el 14 de junio, que es la fecha máxima ya de presentación de candidaturas oficiales ante los diversos jurados electorales especiales. Esto quiere decir de que en la elección interna van a participar, o podrán participar, mejor dicho, organizaciones políticas que tienen ya una inscripción vigente, así como otras que están en proceso de inscripción. Pero que su participación en la interna y que los resultados puedan ellos validarlas luego ante los jurados electorales especiales, siempre y cuando logren su inscripción definitiva como máximo al 14 de junio del presente año, ¿no? Fecha máxima para la presentación de candidaturas definitivas, repito, ante los jurados electorales. Pero bien, volviendo a la diapositiva, el RENIEC está a cargo de la elaboración de los padrones de electores de cada organización política. Asimismo, podemos observar en la diapositiva las funciones que se les ha encomendado al Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar,
y como ya también lo hemos señalado, la elaboración del calendario electoral o el cronograma electoral que ya está aprobado y que lo hemos visto en la diapositiva anterior, y que iremos desgranando estos hitos y fechas en las siguientes diapositivas. Asimismo, si bien el RENIEC es el que elabora el padrón, los padrones de electores, el legislador ha establecido que quien los aprueba es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Casi es una repetición de las funciones que tienen ambos organismos electorales en elecciones regulares. En una elección regular, como es la ERM 2022 en sí, el RENIEC elabora el padrón de electores y el Jurado Nacional es quien lo fiscaliza y luego lo aprueba. Así también, como función importante señalada por el Jurado Nacional de Elecciones, está la solución de controversias en sede jurisdiccional. Es decir, que en el desarrollo de la elección interna es posible que surjan cuestionamientos frente a las decisiones que se hayan adoptado al interno de la organización política, ¿no? Y iremos viéndolo más adelante cuáles son estas decisiones que puede tomar la organización política en una elección interna. Y frente a esos cuestionamientos le tocará al Jurado Nacional de Elecciones resolver en instancia definitiva. Claro está que para acceder a esta instancia jurisdiccional se hará bajo las condiciones que ha reglamentado el propio Jurado Nacional de Elecciones y que se encuentran, como ya les he señalado, en las resoluciones reglamentarias aprobadas por resoluciones 927 y 928 2021 del JN, ¿no? Y también el Jurado Nacional de Elecciones tendrá, entre otras competencias generales, no son las únicas, pero son las principales, ha de fiscalizar las elecciones internas, ¿no? Ha de fiscalizar los actos de los otros organismos electorales, así como el comportamiento propio de las organizaciones políticas. Por su parte, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la OMPE, el legislador le ha otorgado dos funciones muy importantes. Organizar y ejecutar las elecciones internas, hacer su planificación de cómo llevarla a cabo, cómo se procederá a hacer el material electoral, el establecimiento de las mesas de sufragio, ¿no? La forma de votación, la obtención de los resultados. Todo lo que nosotros vemos en una elección regular se le ha otorgado a la OMPE. Y a su vez le ha indicado, OMPE, tú estás a cargo de una reglamentación de las modalidades en las que se pueden llevar estas elecciones internas. Voy adelantando, el legislador para las elecciones internas ha establecido dos formas que podrían adoptar cualquier organización política, una que se denomina elecciones internas, donde los afiliados de forma directa eligen a las candidaturas que se han de presentar ante los jurados electorales especiales hasta el 14 de junio. O en su defecto pueden optar por una segunda modalidad de elección interna, donde los afiliados sí intervienen, todos los afiliados que figuran en el padrón pueden intervenir, y donde no han de elegir de manera directa a las candidaturas, sino que, en primer lugar, ellos han de elegir a un conjunto de delegados, según lo establezca la propia organización política, dentro de su número y condiciones para poder ser electo como delegado, y ya serán estos delegados en una fecha posterior quienes elegirán a los candidatos que se han de presentar al 14 de junio del presente año, ¿no? Entonces, aquí podríamos repasar de que al RENIEC le han otorgado la función primordial de elaborar los padrones electorales de cada organización política que ha de participar en las elecciones internas 2021. Al Jurado Nacional de Elecciones se le ha otorgado la función, sobre la base de esa elaboración del padrón, aprobarlo. Así también la elaboración de un cronograma electoral que ya está expedido por el propio Jurado Nacional de Elecciones, así como las tareas de administrar justicia electoral
en esta etapa del proceso electoral denominada elecciones internas, sobre las discrepancias que pueden surgir en su desarrollo, y la fiscalización del mismo proceso. Finalmente, a la OMPE se le ha facultado a organizar y ejecutar cada elección interna de las organizaciones políticas, y para llevar a cabo las mismas, porque se trataría no solo de una elección, sino de un número de elecciones internas equivalente al número de organizaciones políticas que han expresado su voluntad de realizar las mismas, porque el único facultado para organizar y ejecutar estas elecciones internas es la OMPE, ¿no? Esto implica de que al 14 de junio no podrá darse que una organización política X se presente ante el Jurado Nacional de Elecciones y le diga: yo he organizado por mi propia responsabilidad, ¿no?, mi elección interna, estos son mis resultados y por lo tanto hay que inscribirlos. No, para poder participar en la elección regional y municipal, la elección interna que será válida para el Jurado Nacional de Elecciones es la realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dentro del marco que establezca esta entidad y bajo los criterios ya señalados y establecidos por la propia normativa especial para su desarrollo. Ahora bien, aquí en esta diapositiva se desglosa un poquito más lo que son estas dos modalidades que puede optar cada organización política de una manera autónoma sobre cómo quiere que se lleven sus elecciones internas. Son dos modalidades en sí. Una modalidad que podemos llamar directa, donde los afiliados de la organización política elegirán a través de su voto, de una manera directa, para la redundancia, a quienes serán sus candidatos en la elección municipal y regional de 2022 y que deberán ser, mejor dicho, inscritos ante los jurados electorales especiales, o una modalidad indirecta que implica que los afiliados no eligen a las candidaturas a través de esta relación mi voto, elección de la candidatura, sino que mi voto como afiliado serviría para elegir a unos delegados, y estos delegados en una subsiguiente fecha elegirán a las candidaturas, determinarán las candidaturas que deberán ser propuestas como máximo el 14 de junio del 2020, ¿no? Ahora bien, a partir de estas dos modalidades es importante también desglosar algunas otras competencias o facultades o tareas que está a cargo de los organismos electorales. Aquí hago una pequeña precisión. No es la primera vez que el legislador ha establecido el mecanismo de elecciones internas dirigidas o llevadas a cabo por los organismos electorales para la selección de candidaturas de las organizaciones políticas. No, es la segunda experiencia. Una primera experiencia fue en las elecciones generales 2021. Si bien es importante esa experiencia, hay que tener en cuenta de que la legislación que se dio para el 2021, también en el marco de la pandemia, no es similar o no es totalmente idéntica con la legislación que se ha dado para estas elecciones regionales y municipales 2022. En primer lugar, porque en la elección interna del 2021, para las elecciones generales de 2021, la presentación, por ejemplo, de todas las precandidaturas, ¿no?, se daba ante la OMP, ¿no? En esta elección interna de la CRM 2022, el legislador ha visto conveniente, entendiendo también la especialidad de cada organismo electoral, de que esa presentación de listas de candidatos se haga ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y será el Jurado Nacional de Elecciones quien comunique a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a fin de que haga el desarrollo del material electoral, o la producción del material electoral que se pondrá al servicio de las organizaciones políticas en las fechas en que se ha de llevar la elección interna, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No es normativa idéntica entre la elección interna y las elecciones generales 2021,
y elección interna, elecciones regionales y municipales 2022. Y como les digo, la presentación de todas las candidaturas, sea por modalidad directa o por la modalidad indirecta, siempre y cuando sean candidatos o precandidaturas para gobiernos municipales o gobiernos regionales, se han de presentar ante el Jurado Nacional. No le compete a la OMPE recibir ese tipo de precandidaturas. Sin embargo, sí hay un tipo de candidatura que la OMPE debe recibir y que está solamente vinculado a una de las modalidades de elección interna, que es la modalidad de elección interna indirecta, es decir, la elección a través de delegados, donde el legislador ha dejado la competencia a la OMPE de recibir las candidaturas para ser delegado. ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo. Habrá candidaturas para delegados y habrá precandidaturas para los órganos que han de competir para ser seleccionados como candidatos en las ERM 2022. En este último supuesto, eso le corresponde ser tramitado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que se refiere a presentación de candidatos para delegados, le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y ambas formas de presentación se deben de llevar a cabo dentro de los plazos que establece el cronograma electoral que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y que lo vamos a ver en la última diapositiva. ¿Qué es lo importante también aquí señalar, ¿no? A manera de conocimiento general de lo que ha de pasar en estas elecciones internas? Por ejemplo, la forma de presentación de las precandidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la elección interna de las elecciones generales 2021, la presentación de candidaturas, en la medida de que el legislador no hizo mayor precisión de una forma exclusiva, y la dispersa normativa electoral que se tuvo que analizar en ese momento, la legislación permitía, mejor dicho, la presentación de precandidaturas individuales o a través de listas cerradas, sea bloqueadas o no bloqueadas. No bloqueadas, voto preferencial, para entenderlo más, de una manera más simple. Sin embargo, para estas elecciones regionales y municipales, teniendo en cuenta la complejidad, ¿no? Y el número de distritos, provincias, regiones, donde se tendría que llevar a cabo esta elección interna y el número de candidaturas y por ende también de precandidaturas en sí que quisieran competir, el legislador para esta elección interna ERM 2022 ha establecido que todas esas precandidaturas para cargos de elección municipal y regional sean presentadas a través de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, como si fuera la inscripción de una lista municipal en una elección regular, ¿no? Esto significará de que los afiliados en la votación directa votarán por el orden en que están propuestas estas listas de precandidatos, y en una elección indirecta los delegados serán los que voten respetando ese orden, ¿no? No habrá un voto preferencial para un poco reordenar el tema, por ejemplo, de cuál es el candidato a regidor, a consejero que debería ir primero, ¿no? No. Acá es una inscripción en bloque y sobre la base de esa inscripción y que no está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, ahí me permito hacer otra precisión, sino que esta inscripción de precandidaturas se hace en los órganos electorales centrales o descentralizados de cada organización política, y cuya inscripción definitiva deberá ser informada al Jurado Nacional de Elecciones a través de su aplicativo que ha puesto al servicio de las organizaciones políticas denominada Declara Internas. Y esa información que se declare en este aplicativo, el Jurado Nacional de Elecciones lo pondrá a consideración de la OMPE para el desarrollo del material electoral, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Las precandidaturas se inscriben ante la organización política. Es más, el legislador ha dejado dentro del ámbito de
decisión de las organizaciones políticas esa labor, que las candidaturas se inscriban ante sus propios órganos electorales centrales. Es más, les ha habilitado, les ha dejado abierta la posibilidad de que cada organización política determine el número de candidatos que quiere tener, las condiciones para poder ser candidato, ¿no? Y que estarían a cargo de sus propios órganos electorales, ¿no? Por eso les decía que si bien hay una delegación por parte del legislador a que los organismos electorales lleven a cabo estas elecciones internas, no ha significado el traspaso de todo el monopolio de las actividades que deban de desarrollarse en una elección interna, sino una parte de ello. Y otra, que si bien es un poco menor, aún ha quedado en el marco de decisión de las propias organizaciones políticas que quieran participar en la elección, ¿no? Entre otras, la inscripción de las candidaturas, la determinación de los requisitos, el número de candidaturas que quieren someter para participar, ¿no? Todo ello está a cargo de la propia organización política, ¿no? Entonces, esos son puntos a tener en consideración, y como una manera de síntesis de esta lámina podría resumirse que existen dos modalidades de elección interna: la directa, donde el afiliado vota o elige de manera directa a quién será el candidato, posiblemente candidato en la elección regional y municipal, y la indirecta, donde se denomina elección a través de delegados, donde el afiliado elegirá delegados, y estos delegados en fecha posterior elegirán o determinarán las listas que han de ser inscritas posteriormente ante los jurados electorales terceros, ¿no? Entonces, ese es un punto también a tener en consideración. Finalmente, quiero acabar esta exposición dando a conocer y recalcando algunos hitos muy importantes en el desarrollo de estas elecciones. El primer hito ya se ha cumplido, que era el convocar elecciones internas, y cuya convocatoria estaba a cargo o era facultad exclusiva de cada organización política. Y para ello se estableció un plazo para hacer esta convocatoria, que era entre el 15 al 22 de enero pasado, ¿no? Ya muchas organizaciones políticas han presentado sus convocatorias. La gerencia, la GOECOR, ya ha sacado la resolución que tiene por presentadas estas convocatorias, está en proceso de citas, reuniones con cada una de estas organizaciones políticas que han informado a la OMPE dentro de los plazos que establecía nuestro reglamento, ¿no? Para ir diseñando y determinando el número de mesas de electores, ¿no? La forma de distribución de las mismas, ¿no? Con cada organización política, ¿no? Así como indicándoles la forma en que tendrían de comunicarnos, por ejemplo, la selección o determinación de sus miembros de mesa. Ahora bien, un hito que viene o está por cumplirse viene a ser el de la aprobación de los padrones de electores de cada organización política, ¿no? Padrones de electores afiliados en sí, de cada organización política, ¿no? Que la fecha límite para que se aprueben los mismos viene a ser el 25 de marzo, acá no más de 15 días, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en consideración. Al 25 de marzo, a lo máximo, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que aprobar los padrones electorales de cada organización política que busque participar en la elección interna, ¿no? Así también al 26 de marzo, este es un hito muy importante porque está relacionado a las propias actividades de la OMPE. Las organizaciones políticas que hayan convocado a sus elecciones internas bajo la modalidad de elección de delegados, bajo la modalidad de elección a través de delegados, tienen que comunicar a la OMPE como máximo al 26 de marzo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, a lo máximo esas organizaciones que van a elección bajo la modalidad de delegados tienen que comunicar a lo máximo al 26 de marzo las candidaturas a delegados que han de someter para que sus afiliados electores puedan
determinar si los eligen como delegados o no, para que en una próxima fecha estos elijan o determinen a las candidaturas que se presenten ante los jurados electorales especiales, ¿no? Luego del 26 de marzo vemos que hay un hito que vendría a ser el del 9 de abril, fecha límite para que se presenten, eso es muy importante, ante el Jurado Nacional de Elecciones, las listas cerradas y bloqueadas que se hayan inscrito ante cada organización política, ante cada órgano electoral de las organizaciones políticas, y que se hayan inscrito para participar en la interna. Las organizaciones políticas tienen como máximo para registrarlas ante el Jurado Nacional de Elecciones al 9 de abril. Cerrada esa fecha, como los plazos son muy cortos en este tipo de proceso, cerrada esa fecha, al 10 de abril el jurado tiene que remitirnos esa información para que la OMPE continúe con este proceso de planificación, desarrollo e impresión del material que se ha de utilizar en el 15 de mayo y el 22 de mayo. ¿No? El 15 de mayo viene a ser la fecha de elección donde todos los afiliados habrán de elegir algunos a sus candidatos porque han determinado, convocado su elección interna para que sus candidatos en forma directa, perdón, sus afiliados en forma directa elijan a sus candidatos, ¿no? Y aquellas organizaciones que eligieron la modalidad de delegados, ese día, el 15 de mayo también, sus afiliados no elegirán a los candidatos, pero sí irán a votar para que elijan a los delegados, que recién votarán por las listas que se pongan en competencia el 22 de mayo, ¿no? Que será la fecha de cierre, ¿no? Entonces, estos son los hitos a los cuales nos estamos enfrentando en esta elección interna, siendo el más cercano al del 25 de marzo, relacionado a la aprobación de todos los padrones electorales, pero que conllevan la realización de varias actividades a cargo tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, teniendo en cuenta de que ya el RENIEC debe estar remitiendo a estas fechas los padrones electorales ya supervisados o revisados a fin de que se proceda a la aprobación por el propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dicho esto, doy por finalizada mi intervención y con mi persona será hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.